RTP. Está con nosotros un amigo de esta casa con quien vamos a hablar y habíamos desde hace unos días pactado esta reunión en vivo, como nos guste, como preferimos en este programa, es que el ingeniero José Javier Orellana Giler, asesor empresarial, y con él hablaremos de cómo, así está determinado por coordinación, Ecuador se encuentra un inflection point desde donde la aritmética de crecimiento para 2026 depende casi obsesivamente de Washington, D.C. Cómo el Ecuador es cada vez más dependiente de los Estados Unidos, dice nuestro invitado. Bienvenido. Buenos días a todo el panel, buenos días a todo el pueblo que nos escucha alrededor del mundo. Muy agradecido de venir acá y visitarlos. A los tiempos que vengo veo bastantes cambios en el estudio. Pero, no, o sea que no viene de no, me tocó una manejada de 50 minutos y realmente entre las tractomulas y las motos se me altera el corazón. Tengo que tomarme una Diovana antes de venir para acá. Yo viví mucho tiempo en Nueva York, Londres, pero realmente el tráfico de Guayaquil... Yo caminaba a mi trabajo, pero el tráfico de Guayaquil es de locos. Sí. Y eso que a propósito vengo en el coche que si me lo choque tampoco me importa mucho. No es la edad. No, va cambiando de ritmo y uno ya se vuelve... Nunca he sido buen conductor. Mi hermana sí, mi hermano. O sea, a mí me gusta conducir a campo traviesa. A mí me dan así 4 o 5 horas de aquí a Manaví, a Bahía, ahí sí, feliz y contento. Pero esto que una tractomula decida que es un Rolls Royce, te tira enfrente y no es lo mío. Oiga, bueno, volviendo al tema que planteó César, sí, y agradecido porque hayas venido, cuéntenos cómo va esta relación entre el norte y el periférico Ecuador. Ayer se reunió el comité de Way and Means del Congreso de Estados Unidos. Entiendo que ya se aceptó que Ecuador entre a formar parte de este plan idea de ponerlo dentro de lo que era el tratado para la cuenca del Caribe, lo que quitaría aranceles para Ecuador. Se encuentra que Ecuador tiene un soporte de cabildeo de un 88% bipartidista en el Congreso, entonces no hay expectativa que la política de Estados Unidos de las elecciones intermedias afecten aquello. O sea, tiene soporte republicano y demócrata bastante grande, y ya básicamente se está trabajando en las subpartidas. Entonces probablemente para el tercer trimestre de este año ya tengamos bien arreglado ese tema por el lado del tema idea, ¿no? Eso debería ser capaz de mejorar mucho el tema de algunas industrias, especialmente textiles, calzado, enlatados de atún, etcétera. Camarón tiene sus propios temas, ¿no? Y eso podría representar unos 460 millones en mejoras operacionales para el Ecuador, con menor arancel, mayor facilidad logística, etcétera, y quizás mayor apertura para otros temas, ¿no?, de inversión de Estados Unidos en el Ecuador, como sucede en el Caribe, especialmente en República Dominicana. Las zonas francas de República Dominicana son gigantescas y una fuente de trabajo muy grande para ese país. JJ, ¿tienes alguna pregunta? No lo escucho. Ok, continúe, César. ¿Cómo nosotros, si podemos saberlo, ¿no?, si es posible, podemos empujar este producto que se siente, digamos, en peligro de quedar fuera del acuerdo, que es el camarón? ¿Cómo saber de qué manera protegerlo? Porque ellos ya se quejan de que el acuerdo entre la India y Estados Unidos les ha reducido sustancialmente los aranceles, los ha puesto cerca de los de la India. Sí, a los que tenemos nosotros. Y si el camarón no es incluido en este acuerdo comercial, ellos consideran que la competencia con la India por el mercado estadounidense les va a hacer perder mucho terreno. A ver, la India siempre ha sido el proveedor número 1 de camarón a Estados Unidos. Nosotros somos el número 1 en China. Ahora ha habido con estos cambios, con el Trump 2.0 y la guerra arancelaria o de sobretasas, tú has visto un fenómeno en que la India ha ido a competirnos en el mercado de China y nosotros empezamos a competir más en el mercado de Estados Unidos. Los casos del camarón son muy aplicados a Estados Unidos, tiene una flota camaronera, salen a pescar camarón, etcétera. Yo creo que eso se va a resolver. Se va a resolver muy a favor de Ecuador y eso también va a dar un impulso adicional, porque una vez que Ecuador se posesione en el mercado americano con su camarón, tienes mucha más demanda, estamos más cerca, podemos hacer más valor adicional. Mira que ahora en el atún han salido productos como ya el atún con el arroz separado como un lunch meat, un ready to eat,
que esos son valor agregados que la industria genera y que tú ganas mucho más en esos productos. Entonces yo soy bastante optimista que vamos a obtener aquello. Va a haber una reunión en Miami. El presidente Trump ha llamado a sus aliados en Latinoamérica, está incluyendo a Daniel Noboa. Entonces se nota que hay una alineación desde un tema de seguridad. Si tú lees el tratado, el National Strategy de Estados Unidos, que salió ahora recientemente, creo que te lo envié. Ahí específicamente Estados Unidos, la nueva doctrina Monroe, ¿no? El Western Hemisphere es para nosotros y no queremos saber nada de nadie más, y eso básicamente quiere decir China. Entonces, aquí Ecuador está en una posición muy interesante. Nuestro cobre es chino, parte de nuestro oro es chino, queremos desarrollar más minería, y el que más necesita minerales en el mundo, los minerales comunes, ¿no? Cobre, oro, que están en precios históricos, es China, pero al mismo tiempo tenemos tierras raras. Ese por el lado de Estados Unidos. El otro gran soporte técnico para Ecuador es el trato con los Emiratos Árabes, porque con los Emiratos Árabes ya los fondos soberanos de Emiratis, Adia y Mubadala conversé yo antes cuando fui viceministro, y tengo una amiga que está en un puesto muy alto allí. Ellos ya están preparando unos créditos para temas logísticos en Ecuador, créditos muy grandes, para temas específicos en logística en Ecuador. Tenemos que recordar que Emiratos Árabes es una unión básicamente de Emiratos, 7 de ellos, si me acuerdo bien, siendo Abu Dhabi el más rico porque es el petrolero, Dubái es Las Vegas, no es el Miami, el que más se luce, pero realmente el dinero está en Abu Dhabi. Ellos tienen mucho dinero, tienen por lo menos 15 veces la economía de Ecuador en dinero, en fondos de inversión. O sea que para ellos tirar nosotros miles de millones no es nada. Estuve algunas veces allí, así que tengo algún conocimiento. Entonces estamos cayendo en dos temas, ¿no? En el uno tenemos un soporte de parte de Estados Unidos con respecto a el tema de seguridad, para este tipo de venderle nosotros. Nos está abriendo cada vez más el mercado de consumo americano, que todavía sigue siendo el más grande del mundo. Tenemos los fondos Emiratis, que van a ser atractivos, y nosotros estamos ganando el tema de convertirnos en un proveedor alimentario para ellos. Qatar vino aquí en una época también con la misma idea, porque ellos hacen política con alimentos. Ellos a veces sobrecompran alimentos también para distribuir a otros países musulmanes, especialmente Qatar. Qatar es el que juega más ese juego. Ellos son los dueños de Al Jazeera, el CNN, del BBC del mundo árabe. Y al mismo tiempo esto ha movido a una baja del riesgo país. Ya estamos a puertas de quebrar 400 puntos básicos. Entonces nos estamos empezando a acercar al riesgo país de Colombia. Ya en la última emisión de bonos del Ecuador entraron actores que usualmente invierten en Colombia por los problemas de fondos soberanos que invierten en Colombia, invirtieron los papeles de Ecuador, rebajaron la tasa de Ecuador. Ahora tú me dices, ¿eso cómo ayuda al hombre en la calle? Bueno, lo estamos viendo con la rebaja en las tasas de interés. La presión que existe para la baja de interés local, porque los barcos no se sienten tan asustados de encajar. Pero ahí solo quiero acotar, sí. La tasa de interés en el Ecuador bajó no por eso, bajó hace rato por el exceso de liquidez que tiene la banca. Pero también, cuidado, confunde al público. Pero también si tú te sientas como gerente financiero de un banco grande, ¿cuál era tu problema a principios del 26? La tasa en Estados Unidos es alta hoy en día, sobre el 4%. Pero escucha mi escenario, el 2026 empezó en enero, te reúnes todo el equipo a hacer el ALCO del banco, el Asset Liability Committee. Tú no sabes, a principios de este año nosotros no podíamos garantizar que Ecuador no caía en default. Yo te puedo hablar de muchos presidentes de bancos que estaban con escenarios en la cabeza de que el país iba a caer en default este año. Ese riesgo de default se fue en enero. Ahora estamos lidiando con otros temas. Ya la tasa había caído y después de la negociación no ha caído significativamente. Eso es importante. Estaba en 4.90, ahora está en 4.13. Es bastante. Es que hay un límite porque esto es una asímptota. Tú no puedes, me refiero a la tasa local. A la tasa local, mira, créditos corporativos locales ya hay en 7. Pero habían antes del pacto. Estaba a 7.15, 50, debajo del 7 estaba. Para las empresas de primer nivel estaban debajo del 7. Sí, pero a ver, pero ya estás viendo presión en las pymes, en los créditos a pymes también a bajar. ¿Querías decir algo? Yo quería acotar algo. Disculpe. Sí. Y ahí el tema, escuchaba con atención y volvamos a los Estados Unidos, que creo que es nuestro aliado natural en la parte comercial me refiero, ¿no?
¿cómo hacer que todo esto, que todo esto que estamos comentando, explicando a la ciudadanía, cómo hacer o cómo explicarle que nuestro presidente aún no se puede reunir con el presidente Trump, y el presidente de Colombia, que estaba con marcadas diferencias, que había tenido un conflicto hasta personal con el presidente, le ganó ese espacio. Para mí es muy claro. Le ganó ese espacio, y obviamente para todos nosotros fue como un balde de agua fría, porque pensamos que Daniel Noboa, el representante de la derecha en la región, con todos los antecedentes que había, iba a tener ese espacio primero, con prioridad. No, eso en Washington se sabía hace mucho tiempo. Yo estudié en Virginia, en la Universidad de Virginia, y viví en Washington, y viví en Nueva York. Entonces tengo muchos amigos, tengo un amigo que es asesor en el Senado de un senador. Sabía que la reunión iba a ser con Petro mucho más grande. Es la táctica de Trump. Tú Venezuela, tienes dos grupos guerrilleros grandes en Venezuela, el ELN y el otro que se me escapa, que poco a poco los van a empezar a empujar. Petro es alguien que se va en mayo, entonces tu renegociación no es realmente con Petro, es con el que viene después de Petro. El caso de Ecuador es un poco más fácil, porque es la típica táctica de mis enemigos los tengo más cerca que a mis amigos. Mira que él habla casi siempre con Putin, con Xi. Él el otro día conversó que básicamente había hablado con Xi esa tarde. Él mantiene mucho eso. Tenemos que ser muy sinceros, el mundo ha tomado una vuelta quizás no la más agradable para gente como nosotros, en que básicamente todo lo que salió después de 1947 lo tiraron al tacho de la historia. Estamos a un regreso del mundo probablemente de los narradores de la Primera Guerra Mundial, de los grandes poderes, con áreas de influencia. Había un consultor en McKinsey, famoso, recuerdo cuando estuvimos conversando una vez, me lo encontré, Kenichi Mae, y él te hablaba del mundo dividido en tres. Él pensaba Japón, no China. Entonces había una esfera de influencia de Japón, una esfera de influencia del dólar, una esfera de influencia del euro. El mundo ahora, por ejemplo, ¿quién iba a pensar en 30 años atrás el poder que tiene China ahora? China domina África. Justamente hablando de China, nosotros y en América Latina. Línea, claro. Y por eso, en la línea de lo que pregunta el doctor Rodríguez, ¿no? Sí. ¿Cómo así Petro es recibido primero? ¿Cómo así Noboa aún no llega a Washington? El presidente Trump ha convocado para el 7 de marzo, reporta la AFP, y aquí lo leo en La Nación de Paraguay, una reunión con varios presidentes de la región. Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Tito Afura de Honduras, que Trump lo ayudó a ganar, y Santiago Peña de Paraguay. Una reunión que va a darse en la Florida, no en la Casa Blanca, y se va a centrar en China, en cómo sacar a China del hemisferio occidental. Entonces, yo digo, no nos invitan a hablar de seguridad, que es lo que queremos, pero nos invitan a pedirnos que dejemos de negociar con China, que es un socio comercial importante, igual que Estados Unidos. A ver, pero espérate, no nos invitaron a hablar de seguridad, pero se habló de seguridad. ¿Cuándo? Petro, ¿qué crees que hablaron en la reunión? Pero Daniel Noboa, digo. A ver, nosotros realmente no producimos cocaína. Si se produce, hay laboratorios que volaron hace unos años uno. Aquí se cultiva muy poco. Tú tienes 300.000 hectáreas o más en Colombia. Entonces tú vas por primer orden de crisis. La causa raíz es es el consumo, pero el consumo es muy difícil de cambiarlo. O sea, drogadicción, a Estados Unidos quiso pasar una ley para quitar el alcohol y creó las mafias en Estados Unidos, ¿no? Creó Al Capone en Chicago. El problema es controlar Colombia. El fiscal de Costa Rica se quejó con Colombia del exceso de producción de cocaína. En Colombia tienes fuerzas armadas grandes con experiencia en combate que han combatido contra Ecuador. Los 11 soldados que murieron en el oriente pelearon contra fuerzas que tienen experiencia de combate. Entonces yo creo que sí estamos incluidos en la negociación, sino que a un rango distinto, un rango de aquí vienen las cosas que hay que hacer. Pero tú necesitas al ejército colombiano, porque ese sí tiene experiencia de décadas. Colombia tiene guerras civiles de los 50. Tiene un equipo de Black Hawks que da miedo. Entonces yo lo que creo es que lo razonable es que fueron a hablar con los que tienen verdaderamente músculo. Bueno, ¿y qué debemos hacer siguiendo, digamos, por la línea de esta pregunta?
en esa reunión. Trump va a querer que nos separemos lo más posible de China, pero necesitamos a China para el crecimiento de la infraestructura, para la minería. ¿Qué debería hacer el presidente? Y antes de que conteste el problema, y un poco acotando a la pregunta, me parece valiosa, y al comentario de don Ramón también. Ojo que la visita de Petro fue una visita de Estado, es decir, como la que tuvo León Febres Cordero en su momento, ¿no? Que fue el primer presidente que fue una visita de Estado. Casi fue de Estado, fue más o menos rara. No fue de Estado la visita. Porque no fue considerada de Estado. No lo recibieron fue diplomática, pero no fue de Estado. Fue diplomática en Casablanca. A Febres Cordero sí fue de Estado. Por eso, a Febres Cordero. En el caso de Petro no fue así. No, estoy diciendo, me refiero a la visita de Febres Cordero como presidente ecuatoriano, que sí fue visita de Estado. Como la de Lucio, que también exactamente. Pero la de Petro no fue de Estado, pero obviamente fue en la Casa Blanca. Entonces, eso es importante porque en lo que estábamos conversando, ¿no? Queremos insertar a nuestro presidente lo más pronto posible, ¿no? En visitas de Estado, porque si somos el aliado para la guerra contra el narcotráfico, si somos el aliado para recibir refugiados, si somos aliados para una serie de cosas que nos pueden causar un peso. Es que es verdad, a ver, no, el protocolo te exige cuando es visita de Estado que hay desde cañones hasta la banda militar en Andrews esperándote. No hubo con Petro, hubo con el siguiente presidente, creo que hasta con Lula hubo. Yo creo que lo que hay es que sí ha habido bastante comunicación Ecuador-Estados Unidos. Aquí vino Rubio, vino el comandante, la señora que era comandante CENTCOM de las Fuerzas para Latinoamérica, este hemisferio. Yo creo que ha habido más comunicación, digamos, no a nivel presidencial, la foto-op que llaman en Estados Unidos, pero el siguiente nivel. Entonces yo creo que ahí sí se han mantenido. Lo que no ha habido es la gran visita, ¿no? La que vas y te muestran los cañones, te llevan de paseo, te muestran, esa todavía no ha habido. Y eso puede esperar, o sea, Trump tiene 3 años todavía para gobernar, recién cumplió 1 año. Si es que no le hacen un impeachment. ¿Perdón? Si es que no le hacen un impeachment y se cae. Claro, pero lo que yo creo más bien es, el problema con China, y China son las 2 mineras grandes que tenemos aquí, es que nosotros tenemos que llevar una estrategia de lo que queremos. Porque tampoco, Estados Unidos depende económicamente de China también. No es el caso con la Unión Soviética, que eran casi independientes económicamente. ¿Qué depende de China? A ver, tú vas a un Walmart y 80% de los productos son chinos. Claro. Pero el mayor China. Pero China ya demostró, sí, a usted que le gustan las estadísticas, revísela, que a pesar del bloqueo, ellos pudieron crecer en otros sectores. Claro, nos inundaron a nosotros. Nosotros estamos hace rato comerciando con China y no creció, crecieron otros mercados en el mundo, especialmente Europa, ¿sí? En la inversión. Y ya China no solo vende ferretería, China está en un nivel de tecnología que le es secundario vender, ferretería. Su gran negocio hoy día es la alta tecnología. Líderes mundiales en vehículos. Sí, eléctricos. Y en los otros segundos. Además tienen un mercado interno en el cual, por ejemplo, desplazaron a Volkswagen, que fue uno de los primeros fabricantes, fue el primer fabricante en llegar a Estados Unidos, a China. Es decir, es una economía demasiado grande, con 1.500 millones de habitantes, que le dice al Ecuador, welcome, bienvenido, nosotros estamos de acuerdo con el libre comercio, mientras Estados Unidos fija anclajes anti-libre comercio. A ver, ahí hay 2 cosas, ¿no? A ver, nuestro juego debe ser claro, maximizar nuestras oportunidades, minimizar nuestros riesgos, max-min. Entonces nosotros tenemos que jugar con China en lo que China nos puede ayudar, jugar con Estados Unidos en lo que nos puede ayudar, jugar con Europa con lo que nos puede ayudar. El problema es que el presidente Trump exige que claudique frente a los chinos. Ese es el punto. Sí, pero ¿qué exactamente significa claudicar? Vamos a ver, pues. Porque, por ejemplo, la mina de cobre, el mundo necesita cobre para una transición energética. Hay un gran porcentaje, Estados Unidos llegó a importar casi 900 mil millones de dólares anuales de China en productos. Hay muchos productos que jamás van a regresar a Estados Unidos. Entonces, ahí hay también un tema de qué tanto tú puedes separar las 2 economías. Pero lo otro que es importante ver es, por ejemplo, y esto es muy importante para Ecuador, es cómo navegar eso. Tienes que tener mucho conocimiento de lo que está pasando en esos países. Entonces es muy importante la presencia del embajador, tanto en Shanghai, en Pekín, en Beijing, como en DC, como en Bruselas,
porque es básicamente, nosotros somos una milésima de la economía del mundo. Un poco menos, quizás. Una milésima. Nosotros tenemos que tener la cinturita de jugador de fútbol de Messi, poder ir a la derecha, a la izquierda, al centro y estar solo receptando lo que más podemos. Ahora, nosotros ofrecemos, como lo dije en el artículo que todavía no sale en primicias, en la columna, estamos ofreciendo seguridad en la región por el tema del narcoterrorismo, etcétera. El quid pro quo es, déjenos que nos desarrollemos más, ayúdenos económicamente, ábranos el mercado, déjanos que China haga minería, porque claro, es diferente tener empresas mineras a tener, por ejemplo, bases militares, que ya esa es otra historia. O sea, va a haber acuerdos de quid pro quo, y nosotros tenemos que tener una abertura muy fuerte con Europa, porque Europa juega un rol muy interesante, porque realmente la economía de Estados Unidos es 27% del mundo, la de China es 20%, Europa se ha hecho más chiquita, 17%, pero Europa tiene un rol más moral, más de regulador, de moral. Los otros sí están en una confrontación, una guerra fría 2.0. Entonces yo creo que nosotros tenemos que jugar a las tres cartas, a los tres lados al mismo tiempo. Y también saber que, si bien por ejemplo el presidente Petro lo recibieron, Petro salió y fue a bombardear a la ELN. O sea, él puede que diga muchas cosas, pero Bernie Moreno, el senador colombiano, nacido en Colombia, y hermano de que fue presidente del BID, él salió a contar otra historia en los medios colombianos. A Petro básicamente le dijeron tienes que hacer esto, otro. Ahora también Colombia se mueve mucho por los gas intereses. El gas de Venezuela va a ser una gran potencia energética para Colombia. Mira, aquí hay temas que son chistosos. Por ejemplo, nuestra soberanía energética, para darte un caso. La subestación Pasaje y los 250 millones que se van a dar para construir el cruce de energía con Perú, los 500 kilowatts, nos da libertad de Colombia. Megavatios. 500 megavatios. Y nos da libertad de Colombia, y encima la carta que Ecuador debe jugar, hasta por el tema de reconstruir Guayaquil, el gas del Golfo. El gas del Golfo es nuestra carta de soberanía energética, debería ser una empresa sociedad anónima, lo más lejos posible de Petroecuador, porque Petroecuador es un fracaso, pero de grandes magnitudes. Yo tiendo a estar de acuerdo con eso, pero a mí me dicen en todos los coctelitos y todas las reuniones, los importadores de gas y la gente que trabaja con los peruanos, que aquí no hay gas, que el gas está todo en Perú, que es una pérdida de tiempo, campo, amistad. O sea, hay unos 40 guayaquileños que juran por la vida de sus hijos que no hay por qué gastar en el gas del Golfo. Pero tú sabes que eso hacen estudios sísmicos de 3 dimensiones, con inteligencia artificial para comprobar los yacimientos, ¿no? Con 90-95% de probabilidad. Hasta que tú no tengas eso, son palabras al aire, porque nadie lo ha hecho. Pero en la historia ha habido 2 fracasos, ¿no? Claro, pero fracasos con otra tecnología. La famosa plataforma USMAL. La otra ADA, en la época de Otto Arosemena Gómez, y la plataforma que puso los venezolanos, PDVSA. ¿Sí? Ya han habido unos temas, pero se sigue, la prospección tiene que continuar, ¿no? Sí, pero el problema para mí es que debe ser casi inmediata. Entonces, por ejemplo, esperar a que Petrodor lo haga, que ya tuvo un problema operativo, es ridículo. Haz una sociedad anónima, acuartelala en Guayaquil, saca a bolsa de Estados Unidos una cantidad de dinero para empezar la prospección, como haces con las minas, que vas a Vancouver, emites acciones para las primeras etapas, busca un socio estratégico, hay algunas empresas en el mundo que claramente le van a estar interesados, y lánzate. Es muy difícil que el gas se pare justo en una frontera que a nivel naturaleza no existe. O sea, la naturaleza no delimita por países los yacimientos de gasoductos ni de petróleo. Lo que pasa es que está dentro del Golfo y lo nuestro está fuera del Golfo. Sí, eso sí es posible. Pero en fin, vamos al corte comercial. Gracias por la compañía y una gran mañana. RTP